Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Tia Lake Palmer, una niña de 12 años, era una joven brillante con toda una vida por delante. Pero su historia está marcada por el dolor y la tragedia. Tia fue víctima de una serie de eventos que revelaron tanto la vulnerabilidad de los niños dentro del sistema de cuidado como las oscuras corrientes subyacentes del comportamiento humano. Su madre biológica, Cindy Palmer, al percibir un peligro genuino e inmediato para la vida de su hija debido al comportamiento abusivo de su esposo, tomó la desgarradora decisión de poner a Tia bajo la custodia de los servicios de protección infantil. Cindy, quien también era víctima de violencia doméstica, esperaba que esta decisión protegiera a su hija y le diera la oportunidad de un futuro más seguro y brillante. Sin embargo, a medida que los eventos se desarrollaron, quedó dolorosamente claro que este acto bien intencionado llevaría finalmente a Tia a una situación aún más peligrosa. Los desafíos para Tia, conocida cariñosamente como T por sus seres queridos, comenzaron mucho antes de que ingresara al sistema de protección infantil. El ambiente tóxico en casa ya había empezado a moldear su vida, lo que derivó en problemas de conducta e intentos frecuentes de escapar del caos. Se volvió conocida como una niña problemática que huía con frecuencia de su hogar, buscando refugio del tumulto en la relación de sus padres. Su madre, aunque bien intencionada, lidiaba con sus propias circunstancias y se encontraba incapaz de brindar la estabilidad que Tia necesitaba desesperadamente. Para enero de 2015, después de pasar de una familia de acogida a otra debido a su carácter percibido como confrontativo, Tia fue colocada con la familia Thorburn. Los Thorburn, que vivían en Chambers Flat, un pueblo pintoresco y aparentemente tranquilo a unos 40 minutos de Brisbane, eran considerados una familia modelo. Rick Thorburn, el patriarca, dirigía un negocio de camión de comida y administraba una granja de caballos, mientras que su esposa Julene operaba una guardería desde su hogar. Sus dos hijos adolescentes, John, de 19 años, y Trent, de 18, completaban la familia. Para los servicios de protección infantil, este hogar parecía el lugar perfecto para Tia, quien para ese entonces ya había enfrentado una agitación significativa en su vida. Al principio, el acuerdo parecía prometedor. Tia asistía a la escuela secundaria Morrison State High School, a solo un corto trayecto de su nuevo hogar. Los Thorburn parecían estar adaptándose a su nuevo rol como padres de acogida, y, superficialmente, la vida parecía establecerse en una rutina. Sin embargo, bajo la superficie, se gestaban tensiones. Tia, incómoda viviendo con dos chicos mayores en un entorno nuevo y desconocido, tuvo dificultades para adaptarse. Aunque permaneció con los Thorburn durante 4 meses, sus luchas nunca desaparecieron por completo. El 30 de octubre de 2015, lo que comenzó como un día ordinario se convirtió en el inicio de una pesadilla. Rick Thorburn llevó a Tia a la escuela como de costumbre y luego regresó a casa para trabajar en su automóvil. Unas horas más tarde, una llamada de la escuela rompió la apariencia de normalidad. La escuela informó a los Thorburn que Tia no se había presentado a sus clases. Aunque no era la primera vez que se escapaba, esta vez se sintió diferente. En el pasado, Tia había sido encontrada rápidamente o regresaba sola a casa. Esta vez, a pesar de una publicación en redes sociales de Rick pidiendo información sobre su paradero, nadie se presentó. La familia Thorburn sabía que Tia esperaba con ansias Halloween, que estaba a solo unos días. Había preparado cuidadosamente su disfraz y estaba llena de entusiasmo por la festividad. Su desaparición justo antes de Halloween arrojó una sombra sobre su hogar, lo que llevó a la familia a contactar a la policía. Tia fue oficialmente declarada como desaparecida. Sin embargo, dada su historia de fugas, las autoridades e incluso quienes estaban cerca de ella asumieron que regresaría por su cuenta. La urgencia de la situación pareció perderse ante la creencia de que este era otro episodio pasajero en la vida de una niña problemática. Menos de una semana después de su desaparición, en la madrugada del 5 de noviembre de 2015, un macabro hallazgo lo cambió todo.
Un pescador llamó a los servicios de emergencia tras encontrar un cuerpo entre los juncos a lo largo de las aguas poco profundas del río Pimpama, a unas 30 millas al sur del último lugar conocido donde estuvo Tia. El estado del cuerpo era horroroso, extensamente descompuesto, probablemente agravado por el clima húmedo y la fauna local. Al llegar, la policía no pudo determinar inmediatamente el género o la identidad del fallecido, pero se especuló que era un adolescente. El cuerpo estaba vestido solo con ropa interior, lo que intensificó aún más el misterio y el horror en torno al descubrimiento. Los restos fueron trasladados para su análisis forense y autopsia. Al comparar el cuerpo con los reportes de personas desaparecidas en la zona, los investigadores sospecharon firmemente que se trataba de Tia. Esta sombría sospecha fue confirmada mediante análisis de ADN, aplastando cualquier esperanza persistente de su regreso con vida. La autopsia reveló detalles devastadores. Las heridas que inicialmente se asumieron como mordidas de animales fueron determinadas como infligidas por un humano, probablemente en un acto de violencia indescriptible. Tia había sido asesinada. El caso, ahora reclasificado como homicidio, lanzó una investigación a gran escala. Rick Thorburn, como la última persona conocida en ver con vida a Tia, se convirtió en el primer sujeto del escrutinio policial. Los detectives lo interrogaron extensamente. Sus respuestas, marcadas por vacilaciones e inconsistencias, despertaron sospechas inmediatas. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Tia? Absolutamente no, respondió. ¿Hay algo que puedas decirme sobre este hombre? Nada en absoluto. Yo solo... sí, solo la dejé. Mientras sus declaraciones vagas y contradictorias sugerían engaño, los investigadores necesitaban pruebas concretas. Con la esperanza de obtener información adicional, interrogaron a otros miembros de la familia Thorburn. La esposa de Rick, Julene, y sus 2 hijos corroboraron su versión. Tia fue dejada en la escuela a las 7:30 de la mañana, y nadie la había visto desde entonces. Sin embargo, sus relatos hicieron poco por disipar las crecientes dudas. Los detectives centraron su atención en la escuela secundaria Morrison State High School, donde se suponía que Tia había sido dejada. Después de entrevistar a más de 100 personas, incluidos estudiantes, profesores y personal, quedó claro que nadie había visto a Tia ese día. Las imágenes de vigilancia de las cámaras externas e internas de la escuela ofrecieron una prueba concluyente. Tia nunca llegó. La gran pregunta se mantenía. ¿A dónde fue después de salir de la casa de los Thorburn? Mientras los detectives reconstruían la cronología, descubrieron información crucial de parte de sus compañeras de clase. 2 alumnas, amigas cercanas de Tia, revelaron que ella estaba teniendo graves problemas en su hogar de acogida. Según ellas, Tia les confesó conflictos con su familia adoptiva, incluyendo interacciones inquietantes con Rick Thorburn y sus 2 hijos. Estas revelaciones presentaron al hogar de los Thorburn bajo una nueva luz, sugiriendo que la aparentemente idílica familia podía esconder oscuros secretos. Una investigación más profunda sobre la dinámica familiar de los Thorburn pintó un panorama sombrío. Según los informes, Tia se sentía incómoda e incluso temerosa alrededor de sus hermanos adoptivos, quienes eran considerablemente mayores que ella. Esta incomodidad solo había aumentado durante su estancia. Sumado a sus luchas previas, quedó claro que la vida de Tia en la casa de los Thorburn estaba lejos del entorno seguro y de apoyo que se le había prometido. A medida que los detectives profundizaban, la fachada cuidadosamente construida de Rick Thorburn comenzó a desmoronarse. Su actitud durante los interrogatorios oscilaba entre el nerviosismo y la actitud desafiante, lo cual sugería que ocultaba algo. Los investigadores ahora enfrentaban la ardua tarea de desentrañar una red de engaños para descubrir la verdad sobre los momentos finales de Tia. Una de las amigas de Tia confesó a la policía que poco antes de su desaparición, Tia le había suplicado que la sacaran de la casa de los Thorburn. Afirmaba que estaba siendo maltratada y temía que algo malo le sucediera. Sin embargo, su amiga, siendo también joven, no podía tomar una decisión así para llevar a Tia a vivir con su propia familia. Además, no comprendía del todo la gravedad de la situación,
creyendo que se trataba solo de otro episodio de los estallidos emocionales de Tia. Trágicamente, quedó claro demasiado tarde que los temores de Tia estaban justificados. A los pocos días de estas súplicas, Tia fue encontrada muerta en circunstancias horribles. Esta revelación añadió una dimensión inquietante al caso. A pesar de los aparentes gritos de auxilio de Tia, la policía se enfrentaba a narrativas contradictorias. Los investigadores, al darse cuenta de la ausencia de otros sospechosos evidentes, comenzaron a centrar su atención más estrechamente en los Thorburn. Sin embargo, la familia negó todas las acusaciones. Afirmaban que las declaraciones de Tia sobre maltrato eran invenciones, igual que las que supuestamente había hecho mientras vivía con anteriores familias de acogida. La policía confirmó que Tia tenía antecedentes de haberse fugado y a menudo era descrita como una adolescente problemática. Este historial complicaba la investigación, ya que hacía que algunas personas consideraran sus acusaciones menos creíbles. Los vecinos y conocidos de los Thorburn los defendieron unánimemente, describiéndolos como una familia amable, responsable e intachable. Su negocio de guardería había sido confiado por muchos padres de la comunidad, quienes no podían creer que una familia tan ejemplar fuera capaz de hacerle daño a Tia. Al no haber pruebas sólidas que implicaran directamente a los Thorburn, la policía dirigió su atención a otros posibles escenarios. Analizaron la posible participación de delincuentes sexuales registrados en la zona. Más de 300 personas fueron entrevistadas, pero ninguna resultó ser un sospechoso viable. Muchos tenían coartadas y otros ya no vivían en la región. La investigación parecía haber llegado a un callejón sin salida. El 4 de diciembre de 2015, los investigadores hicieron un descubrimiento que reavivó el interés público por el caso. A unos 100 metros de donde se había encontrado el cuerpo de Tia, los equipos de búsqueda localizaron un zapato y su mochila escolar. Estos objetos fueron confirmados como suyos, pero no ofrecieron nuevas pistas sobre las circunstancias de su muerte. Para entonces, el caso había atraído la atención nacional. La cobertura mediática convirtió el asesinato de Tia en una causa célebre, con ciudadanos indignados exigiendo respuestas y justicia. Se organizaron vigilias y protestas, en las que los participantes llevaban pancartas y coreaban consignas para exigir rendición de cuentas por parte de las autoridades y de las agencias de protección infantil. La madre biológica de Tia se convirtió en una figura vocal en la campaña por la justicia. Criticó públicamente a los servicios de protección infantil, acusándolos de haber fallado a su hija. Sus entrevistas en televisión resonaron con muchos que compartían su dolor e indignación, avivando aún más la protesta pública. Se llevaron a cabo protestas en nombre de Tia, con su madre encabezando los esfuerzos para mantener el caso en el centro de atención. El día del funeral de Tia, más de 600 personas acudieron a rendirle homenaje. La mayoría nunca la había conocido en vida, pero se sintieron conmovidas por su trágica historia. Muchos llevaban camisetas blancas y moradas adornadas con su nombre y corazones, ya que el morado era su color favorito. La ceremonia fue sombría pero conmovedora, con aproximadamente 400 rosas blancas colocadas sobre su ataúd. Cuando el coche fúnebre partió hacia una cremación privada, se soltaron globos morados al cielo, simbolizando la inocencia y la vitalidad de una vida arrebatada demasiado pronto. Sin embargo, a pesar de la amplia publicidad y la participación del público, los investigadores no lograban conseguir pistas sustanciales. La investigación sobre la trágica muerte de Tia Palmer había llegado a un punto muerto. Pese a los intensos esfuerzos de las fuerzas del orden y los llamados públicos a la justicia. La madre de Tia hizo una súplica emocional en televisión, instando a los testigos a presentarse y a los culpables a confesar su crimen. La policía, además de ofrecer una recompensa monetaria de $250,000 australianos, prometió inmunidad judicial a cualquier cómplice que proporcionara información crucial, siempre y cuando no hubiera participado directamente en el crimen. Aún así, estas medidas desesperadas no arrojaron nuevas pistas. Ciudadanos preocupados realizaron varias llamadas para ofrecer información, pero todas resultaron ser callejones sin salida. Para el verano de 2016,
La policía no estaba más cerca de identificar al autor del crimen, y mucho menos de capturarlo. Los detectives interrogaron meticulosamente a individuos con antecedentes de violencia sexual, con la esperanza de encontrar una pista. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el avanzado estado de descomposición del cuerpo de Tia cuando fue descubierto. Esto hizo imposible que los expertos forenses determinaran la causa exacta de su muerte. La única pista era un hueso yoides roto, lo que sugería que podría haber sido estrangulada. Sin otras pistas, los investigadores teorizaron que Tia pudo haber sido secuestrada por un automovilista al azar cerca de la escuela. El hecho de que la zona de bajada no estuviera cubierta por cámaras de vigilancia solo hacía más creíble esta hipótesis. Sin embargo, esto era solo una teoría, y no los acercaba a resolver el misterio. La recompensa por información seguía sin ser reclamada, y el caso parecía enfriarse con cada semana que pasaba. Entonces, en mayo de 2016, llegó un avance significativo. Después de más de 6 meses de investigación infructuosa, el Departamento de Policía del Estado recibió una llamada anónima. El informante desconocido afirmó tener información crucial sobre Tia Palmer y la familia de acogida Thorburn. Según la persona que llamó, los Thorburn habían buscado específicamente a una niña problemática para obtener mayores beneficios del gobierno. No tenían un interés genuino en el bienestar de Tia, sino que estaban motivados únicamente por razones económicas. Además, el informante aseguró con confianza que cada miembro de la familia podría haber estado involucrado en lo que le sucedió a la joven. Antes de que la policía pudiera pedir más detalles, el informante colgó. Los intentos de rastrear la llamada no tuvieron éxito, pero la información llevó a los investigadores a reconsiderar la posibilidad de que los Thorburn estuvieran involucrados en el asesinato de Tia. Al inicio de la investigación, estudiantes del colegio de Tia habían presentado denuncias sobre violencia doméstica dentro del hogar de los Thorburn. Sin embargo, esas afirmaciones se descartaron inicialmente por falta de pruebas. Ahora, con renovada determinación, los detectives retomaron esta línea de investigación. Comenzaron entrevistando nuevamente a los compañeros de clase de Tia, con la esperanza de descubrir nuevos detalles sobre su vida con los Thorburn. Durante estas entrevistas, una de las amigas de Tia hizo una revelación impactante. Tia le había confiado que tenía una relación íntima con Trent Thorburn, el hijo de 19 años de Rick y Julene. Trent era conocido como un galán local, encantador y aparentemente seguro de sí mismo. Según la amiga de Tia, Tia creía que lo que tenía con Trent era una relación verdadera. Era joven e ingenua, y Trent había manipulado sus emociones, convenciéndola de que sus interacciones se basaban en el amor. Tia, por su parte, se había enamorado de su encanto, admirando tanto a él como a los caballos en la granja de la familia. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía un profundo miedo hacia Trent y el resto de la familia Thorburn. El relato de la amiga sugería que Tia había sido víctima no solo de manipulación emocional, sino también de abuso sexual por parte de Trent, y que este abuso se veía agravado por episodios de violencia física brutal. Tia había querido huir de los Thorburn, pero su miedo la mantenía atrapada. Era una realidad desgarradora. Tia vivía este tormento sin que nadie interviniera para ayudarla a escapar. Con estas nuevas declaraciones, la policía reconoció la necesidad urgente de una investigación más profunda. Volvieron a interrogar a los Thorburn, intentando encontrar fisuras en su historia aparentemente unificada. Sin embargo, cada miembro de la familia negó cualquier delito. Insistieron en que Trent no había tenido ninguna interacción inapropiada con Tia y que las acusaciones eran infundadas. Los Thorburn eran expertos en mantener su fachada, sin mostrar señales de culpa o remordimiento. A pesar de las inquebrantables negaciones de la familia Thorburn, la policía estaba decidida a no permitir que la investigación cayera en la complacencia. Comenzaron a colocar a la familia bajo una vigilancia más intensa, escrutando cada aspecto de sus vidas, con la esperanza de que la verdad eventualmente se filtrara a través de las grietas. Trabajaron para obtener órdenes judiciales para intervenciones telefónicas,
y comenzaron a monitorear las comunicaciones dentro y fuera del hogar de los Thorburn. Fue durante este periodo de vigilancia cuando comenzó a desmoronarse la siniestra fachada de la familia. La policía descubrió una serie de conversaciones incriminatorias entre Rick, Julene y sus hijos. Estas conversaciones revelaron el alcance de su implicación en la trágica muerte de Tia y sus desesperados intentos por encubrir sus acciones. Se hizo evidente que toda la familia había desempeñado un papel en el crimen, ya sea en el acto mismo o en el posterior encubrimiento. La parte más escalofriante de estas grabaciones fue la conversación casual de Trent con sus padres, en la que quedaba claro que todos estaban al tanto del abuso que sufría Tia y participaban activamente en silenciarla para protegerse. La motivación de Trent parecía estar enraizada en la retorcida creencia de que merecía el afecto de Tia sin consecuencias. Manipuló a la joven, aprovechándose de su vulnerabilidad, y cuando las cosas se salieron de control, toda la familia se volvió cómplice del crimen para proteger sus propios intereses. En apariencia, Rick y Julene Thorburn se presentaban como padres adoptivos cariñosos, pero las grabaciones mostraban una imagen muy diferente. Una familia movida por la manipulación, la avaricia y la crueldad. Se confirmó que efectivamente habían buscado a una niña con problemas únicamente por beneficio económico. Tia no era más que un medio para un fin, y cuando se volvió incómoda, cuando representó una amenaza para su reputación y libertad, decidieron que debía ser silenciada. El arresto de la familia Thorburn conmocionó a la comunidad. La que parecía una familia de acogida ejemplar, que había cuidado a otros niños y administraba una guardería respetada, fue expuesta por sus atroces crímenes. La indignación pública creció aún más, y muchos comenzaron a cuestionar cómo el sistema de cuidado temporal había fallado en detectar señales tan evidentes. Debido a las crecientes sospechas en torno a la familia Thorburn, las autoridades decidieron tomar medidas decisivas. Se les revocó la licencia para operar una guardería en casa y se suspendió inmediatamente su autorización para acoger a niños. En secreto, los funcionarios encargados de la ley instalaron dispositivos de escucha en toda la residencia de los Thorburn. Lo que descubrieron día tras día destrozó la imagen previamente mantenida de una familia respetable. Cada conversación captada pintaba un retrato escalofriante, revelando gradualmente las dinámicas tóxicas dentro del hogar Thorburn, una imagen completamente opuesta a la que Rick, Julene y sus hijos se habían esforzado tanto por proyectar. Una conversación que destacó fue una reunión familiar llevada a cabo el 29 de octubre de 2015, la noche antes de que Tia desapareciera. Durante esa reunión, Trent informó a sus padres que Tia experimentaba un dolor estomacal significativo y temían la posibilidad de que estuviera embarazada. Esta sospecha fue particularmente alarmante para Rick y Julene, quienes recientemente se habían enterado de la relación de Trent con Tia. Lo que supieron por boca de Trent fue aún más impactante. Bajo la atenta escucha del dispositivo de vigilancia, Trent admitió que había tenido relaciones sexuales repetidas veces con Tia, su hermana de acogida, durante un periodo de 10 meses, el total de su estancia con ellos. Trent, de 19 años, consciente de la diferencia de edad de 7 años, temía que cualquier descubrimiento de su relación lo convirtiera en un criminal ante la ley. Buscando orientación de su padre, expresó sus preocupaciones. Rick, aparentemente impasible, aseguró a Trent que él se encargaría, lo cual más tarde se revelaría como un oscuro eufemismo para algo mucho peor. Tia siempre había mostrado un miedo visible hacia su padre adoptivo, Rick. Tenía un temor instintivo a quedarse sola con él. Algo que sus amigas habían notado, pero no podían interpretar. Otros miembros de la familia también veían a Rick con temor. Detrás de su imagen exterior como figura paterna dedicada, se escondía un hombre cruel, manipulador y abusivo. Gobernaba el hogar con mano de hierro, infundiendo miedo en todos los que vivían bajo su techo. Después de esa reunión familiar del 29 de octubre, Rick ordenó a todos que salieran de la casa, insistiendo en quedarse solo con Tia. Ellos obedecieron sin cuestionar. Horas más tarde, cuando regresaron, Tia ya no estaba. Cuando preguntaron por ella, Rick simplemente dijo que había huido
y los tranquilizó diciendo que el problema estaba resuelto, que ella no hablaría con nadie nunca más. Para el resto de la familia, se volvió obvio que Tia estaba muerta y que Rick tenía algo que ver con ello. Pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Cuando uno de los hermanos intentó ir a la habitación de Tia, Rick le bloqueó el paso y lo amenazó. Después de eso, todos acataron en silencio, y todo el incidente quedó encubierto. La historia de que Rick había llevado a Tia a la escuela y que luego había desaparecido era una completa invención. La verdad era mucho más horrenda. En realidad, Tia nunca salió de la casa de los Thorburn ese día. En cambio, para los investigadores fue cada vez más evidente que encontró su trágico final a manos de Rick Thorburn, aún dentro del hogar. Sin embargo, lo que exactamente sucedió esa noche seguía envuelto en misterio. Rick fue cuidadoso de no revelar detalles, ni siquiera en sus momentos privados, cuando los dispositivos de vigilancia podrían haberlo captado. Las grabaciones, sin embargo, revelaron los constantes esfuerzos de Rick por entrenar a su familia sobre qué decir y cómo comportarse al ser interrogados por la policía. Su control sobre ellos era absoluto, y el miedo que les inspiraba garantizaba que obedecieran sin dudar. Los agentes del orden tomaron la decisión táctica de interrogar primero a Julene y a los hermanos Thorburn, creyendo que serían más fáciles de quebrar bajo presión. Poco a poco, a medida que los investigadores presentaban las pruebas recopiladas, comenzaron a aparecer fisuras en sus versiones. Bajo presión, cada uno empezó a revelar más sobre lo que había sucedido dentro de esa casa. Los detectives percibieron la culpa y el miedo en sus voces al hablar sobre los eventos de aquella noche fatídica. Uno de los momentos más escalofriantes durante los interrogatorios llegó cuando Julene habló sobre la última vez que vio con vida a Tia. La última vez que la vi, estaba en su dormitorio, sentada en su cama, dijo Julene con la voz temblorosa. Le deseé buenas noches. Le dije que debía quedarse allí hasta que estuviera lista para dormir. Cuando se le preguntó dónde estaba Rick, dudó antes de responder. Creo que estaba afuera, junto a la puerta de la cocina, esperando que yo regresara. No había nadie más en la casa en ese momento. A partir de esto, los detectives comprendieron que Rick había orquestado las circunstancias que llevaron a que Tia quedara sola con él esa noche. En las horas siguientes, Julene y Trent describieron el miedo palpable que sintieron. El miedo a lo que Rick podría hacer si alguien lo desobedecía. Solo quería ir a la policía, admitió Trent durante el interrogatorio, visiblemente alterado. Pero sabía que si lo hacía, no daría ni 10 pasos fuera de la puerta antes de que él me hiciera algo. Estaba aterrorizado. Fue una confesión impactante. Una que evidenciaba no solo la naturaleza monstruosa de Rick, sino también el profundo miedo que infundía en toda su familia. Durante meses, habían vivido con el conocimiento de lo que le ocurrió a Tia, demasiado aterrados para hablar, temiendo la violenta represalia de Rick. Su confesión pintó un cuadro sombrío de un hogar sitiado, una casa en la que el dominio de Rick Thorburn era absoluto y no se toleraba la disidencia. Rick Thorburn organizó meticulosamente todo para que pareciera que estaba protegiendo a su familia. Fabricó una coartada y orquestó una serie de eventos para encubrir sus huellas. Sin embargo, tras un exhaustivo examen de las grabaciones de vigilancia cerca de la escuela, las autoridades concluyeron que Rick había hecho todo lo posible por ocultar su crimen y reforzar la falsa historia que había inventado. Las cámaras de vigilancia captaron su automóvil conduciendo hacia la escuela esa mañana, pero en ningún momento se vio a Tia bajarse del vehículo. La ausencia de imágenes mostrando a Tia llegando a la escuela solo confirmó los peores temores de los investigadores. Las acusaciones y sospechas comenzaron a llover sobre la familia Thorburn. Julene y Joshua, el hijo mayor, fueron acusados de proporcionar un testimonio falso y de intentar activamente obstruir la investigación. Los investigadores sospechaban que Trent había agredido sexualmente a Tia, mientras que se creía que Rick había cometido un asesinato premeditado. Además, se pensaba que la familia había conspirado en conjunto para encubrir el crimen. Los detectives llegaron a la escalofriante conclusión de que Rick no solo había asesinado a Tia,
sino que también había desfigurado intencionalmente su cuerpo para dificultar su identificación. Un detalle macabro que se confirmó por el hecho de que, inicialmente, las autoridades ni siquiera pudieron determinar el género de la víctima. Sin embargo, el análisis moderno de ADN reveló la identidad de la niña, a pesar de la aparente ignorancia de Rick sobre los avances en la ciencia forense. Más allá del asesinato, los agentes de la ley se vieron obligados a explorar sospechas aún más oscuras. Había fuertes indicios de que Rick había abusado no solo de Tia, sino también de sus propios hijos. Las acusaciones apuntaban tanto a abusos sexuales como físicos, pintando un retrato aterrador del hombre que se había presentado como un padre amoroso y un cuidador responsable. Finalmente, se presentaron 9 cargos contra Rick, algunos no relacionados con el asesinato de Tia. Por su parte, Trent enfrentó cargos de incesto y perjurio por su implicación y sus mentiras durante la investigación. La investigación también condujo a los detectives a un descubrimiento inquietante relacionado con Trent. Inmediatamente después de la desaparición de Tia, un caballo propiedad de Trent fue vendido a un nuevo dueño. Tras una inspección, se encontraron manchas de sangre en el establo del caballo. Este hallazgo planteó serias dudas sobre hasta dónde había llegado la familia para eliminar cualquier rastro de Tia y de los actos brutales cometidos contra ella. La presión creciente de la investigación y el posterior arresto tuvieron un grave impacto en la salud de Rick. El día de su detención, Rick perdió el conocimiento. Su estado fue considerado tan crítico que los médicos se vieron obligados a inducirle un coma. Después de unos días en el hospital, Rick recuperó la conciencia, y los médicos sospecharon que había empeorado deliberadamente su salud tomando ciertos medicamentos, con la esperanza de evadir la justicia. Afortunadamente, el intento de Rick de eludir su responsabilidad fracasó, y tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos atroces. Los detalles impactantes del asesinato de Tia Palmer no solo provocaron una indignación pública generalizada, sino que también captaron una intensa atención mediática. Los sistemas judicial y de acogida australianos quedaron bajo fuerte escrutinio, enfrentando duras críticas desde todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo pudo alguien como Rick Thorburn haber sido autorizado para acoger niños? ¿Cómo pudo una persona con intenciones tan siniestras pasar desapercibida por un sistema diseñado para proteger a los más vulnerables? Finalmente, todos los miembros de la familia Thorburn fueron llevados a juicio. El cinismo, la crueldad y el esfuerzo coordinado detrás de sus acciones dejaron atónito al público, que exigía justicia para Tia. El enfoque agresivo de la fiscalía dejó poco espacio para los argumentos de la defensa. Las pruebas contra los Thorburn eran abrumadoras, y los miembros de la familia comenzaron a derrumbarse bajo su peso. El juicio en sí estuvo lleno de momentos que sorprendieron no solo a los miembros del jurado, sino también a los que seguían el proceso. Rick Thorburn apareció en la corte con un rostro severo, su actitud traicionando pocas emociones. Era un hombre que claramente intentaba mantener la compostura, pero quienes conocían los detalles de su crimen veían su comportamiento como frío e insensible. Julene y Joshua Thorburn, en sus confesiones, pintaron un cuadro detallado de los hechos ocurridos dentro del hogar. El fiscal, en sus declaraciones iniciales, presentó un caso de abuso sistemático, manipulación y asesinato. El testimonio de Julene, en particular, fue un momento crucial en el juicio. Con voz temblorosa, detalló cómo Rick controlaba el hogar, su dominio férreo sobre la familia, y la noche en que decidió que algo debía hacerse con Tia. Admitió que temía por su propia seguridad y la de sus hijos, y que se sentía impotente para detener a Rick. Su voz temblaba mientras describía el comportamiento tranquilo de Rick al ordenar que ella y los demás abandonaran la casa esa noche fatídica, sabiendo perfectamente lo que estaba por suceder. El testimonio más desgarrador vino de Trent Thorburn, quien confesó haber mantenido una relación sexual con Tia. Describió cómo su padre lo manipuló para que pensara que esa relación era de algún modo aceptable, aunque admitió bajo contrainterrogatorio que sabía que lo que hacía estaba mal. La sala del tribunal quedó en silencio cuando Trent habló de sus sospechas de que Tia podría estar embarazada y cómo esto lo llevó a confiar en Rick.
El fiscal no perdió tiempo en resaltar las motivaciones egoístas de Trent, su miedo a las consecuencias legales más que cualquier preocupación por el bienestar de Tia. Las pruebas forenses presentadas en el tribunal ilustraron aún más el horror que Tia soportó. Se mostraron a los miembros del jurado fotografías de la escena del crimen, las manchas de sangre encontradas en el establo del caballo y los detalles gráficos de la autopsia. La autopsia confirmó que el hueso hioides de Tia había sido roto, una señal de estrangulación, y los hematomas en su cuerpo indicaban que había sido golpeada antes de morir. La fiscalía dejó claro que se trataba de un acto calculado y premeditado destinado a silenciar a Tia para siempre. Los intentos de la defensa de retratar a Rick como un hombre bajo una inmensa presión, luchando por mantener unida a su familia, fueron recibidos con burla tanto por la fiscalía como por el público. El fiscal respondió mostrando los repetidos intentos de Rick de encubrir el crimen, las coartadas falsificadas y la venta del caballo. Todas acciones que apuntaban a un hombre que sabía exactamente lo que hacía. A medida que el juicio llegaba a su fin, los miembros del jurado estaban visiblemente afectados por lo que habían escuchado. Los detalles brutales del abuso y los esfuerzos de la familia por encubrir el crimen les dejaron pocas dudas sobre la culpabilidad de los Thorburn. Las declaraciones finales de la fiscalía fueron particularmente poderosas, enfatizando la traición de confianza que había ocurrido. Tia Palmer fue colocada en el hogar de los Thorburn por el Estado, bajo la creencia de que sería cuidada y protegida. En cambio, fue abusada, explotada y, finalmente, asesinada por las mismas personas que se suponía debían brindarle seguridad. El jurado deliberó solo unas pocas horas antes de regresar con sus veredictos. Todos los miembros de la familia Thorburn fueron declarados culpables de varios delitos, incluyendo conspiración, obstrucción de la justicia, abuso sexual y asesinato. El juez no escatimó palabras durante la sentencia, afirmando que las acciones de Rick Thorburn eran el epítome del mal. Enfatizó que Rick no solo había quitado la vida a una inocente, sino que también había corrompido a su propia familia, manipulándolos para que se volvieran cómplices de su crimen. Joshua recibió una condena de 3 meses de prisión, mientras que su madre, Julene, fue sentenciada a 1 año y medio por su testimonio falso. Sus sentencias reflejaban su menor participación en comparación con Rick y Trent, pero para muchos, parecieron consecuencias insuficientes por su papel en permitir el trágico final de Tia. Trent, quien había violado a Tia y luego mintió para proteger a su padre, recibió una condena de 4 años de prisión por incesto, obstrucción de la justicia y perjurio. Sorprendentemente, Trent fue liberado después de solo 16 meses tras las rejas, en 2018, un hecho que enfureció al público, que creía que la justicia no se había servido adecuadamente. Rick, la figura central detrás del asesinato de Tia, fue sentenciado a cadena perpetua en mayo de 2018, con la posibilidad de libertad condicional no antes de 20 años.